Hoy vamos a crear un proyecto desde cero. Vamos a utilizar un avatar hecho con inteligencia artificial para crear un vídeo. Y luego usaremos este vídeo en nuestra propia página web, que será una landing page. Esto es algo que puedes hacer tú de forma muy fácil para promocionar tus servicios, tus productos o lo que tú quieras. Verás cómo hago todo el proceso paso a paso para que no te pierdas ni una coma. Así que no me enrollo más y vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer será crear un avatar con inteligencia artificial. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Acul. Para quien no sepa qué es Acul, es una plataforma que tiene una suite de herramientas de inteligencia artificial que puedes utilizar para diferentes aplicaciones. Y nosotros en este caso vamos a utilizar esta herramienta para crear un avatar que hable por nosotros. Esto es especialmente útil para aquellas personas que son muy tímidas o simplemente no quieren salir en sus vídeos. Pues con este tipo de herramientas puedes generar vídeos totalmente personalizados y sin aparecer tú. Por cierto, me ha dicho la gente de Acul que podéis utilizar la herramienta de forma completamente gratuita por tiempo limitado. Ojo, para que pruebes sus funciones de inteligencia artificial. Te dejo el enlace en la descripción. Y además, ojo con esto, me han dicho que las personas que creen los mejores avatares o los avatares más creativos recibirán una suscripción Pro Max valorada en $120. Casi nada. Así que ya sabes, simplemente has de utilizar el enlace de la descripción y ser lo más creativo que puedas. A continuación yo os voy a dar algunas ideas para que veáis cómo se hace. Entonces, dicho esto, cuando tengamos nuestro avatar vamos a descargar el vídeo que hayamos creado y luego vamos a generar una landing page utilizando, por cierto, la herramienta de Stitch de Google que ya vimos en el otro vídeo. Una vez tengamos nuestra landing page, agregaremos el vídeo en nuestra página con el avatar que hayamos creado, evidentemente, y así tendremos nuestra propia landing page con un vídeo preparado para vender lo que sea. Así que nada, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer será ir a la página de Acul. ¿Y cómo accedemos a esta página? Pues a través del enlace de la descripción. Una vez dentro nos aparecerá este display. Yo ya he hecho algunas pruebas, otras las he borrado. Aquí tenemos todas las opciones disponibles. En este caso la que a nosotros nos interesa es la de Talking Avatar. Accedemos a Talking Avatar y fijaros que configurar esto es realmente fácil. Aquí, como veis, he hecho varias pruebas. Yo en este caso concreto voy a utilizar el avatar de Davi, este hombre tan simpático de aquí que vamos a utilizar para crear un avatar. Entonces, una vez seleccionado el personaje, vamos a crear nuestro script de audio. Es decir, aquí vamos a poner el guión, lo que queremos que diga este avatar. Y finalmente vamos a agregar nuestro audio. Aquí tenemos un montón de opciones. Yo en este caso he utilizado una voz clonada, o sea, mi propia voz clonada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí he hecho varias pruebas, voy a seleccionar la de David 2, por ejemplo. Así. Y ahora le voy a decir, pues, lo que quiero que diga este avatar. Vale, fijaros, ya tenemos nuestro script. En este caso es algo pequeñito, ¿vale? Simplemente es para hacer un vídeo de bienvenida en una página web, como ejemplo, evidentemente, pero que sepas que puedes utilizar un montón más de caracteres, ¿vale? Así que no está nada mal. Y una cosa muy chula que me he dado cuenta ahora es que puedes utilizar diferentes acciones. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí cuando digo hola, vamos a poner un wave, o sea, un saludo. Y aquí vamos a decir que cuando dice que soy un avatar creado con inteligencia artificial, haga un thumbs up. Y aquí vamos a poner un pump fist. Vamos a ver qué es lo que hace, porque yo esto no lo he probado. Tenemos seleccionado el audio de ejemplo. Aquí me parece que si tuviéramos una suscripción más elevada podríamos utilizar diferentes emociones. En este caso va a ser una emoción neutral, que en nuestro caso ya está bien. Y finalmente tenemos más opciones. De momento lo vamos a dejar así y ahora simplemente faltaría generarlo. Aquí en Generate Premium puedes optar por la versión de 1080p o 4K. Yo en este caso voy a utilizar la de 4K, aquí por todo lo alto. Pues nada, ya tenemos aquí nuestro avatar creado con el audio que le hemos dicho. En este caso va a emplear una voz parecida a la mía, que es el audio que yo he subido para entrenar la voz. Aquí he de decir una cosa, el audio que he utilizado es un poquito cortito, así que no os esperéis que la voz sea muy parecida, ¿de acuerdo? Vamos a ver el resultado. Hola, bienvenido a Dropcoding. Soy un avatar creado con inteligencia artificial y estoy aquí para ayudarte.
Si surge cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Será un placer responder todas tus dudas. Me gustaría que os fijarais en la boca a la hora de hablar. Fijaros que el movimiento de los labios va acorde con el script de audio, que esto es muy importante porque si no parece una traducción mal hecha. Y fijaros que está muy bien. Sí. Perfecto. ¿Cómo hacemos para descargar este vídeo? Pues muy fácil. Fijaros que aquí, debajo del todo, en la parte inferior derecha, aparecen 3 puntitos. Simplemente le tenemos que dar a los 3 puntitos y a descargar. Una vez creado este vídeo con nuestro avatar, ya solo quedará generar la landing page. Para ello vamos a utilizar otra herramienta que vimos en el anterior vídeo que se llama Stitch. Esta herramienta es impresionante también y sirve para generar diseños. No me voy a enrollar mucho porque ya lo vimos en el anterior vídeo. Si quieres más información, pues simplemente te dejo el vídeo por aquí. Si os acordáis, en esta herramienta simplemente le teníamos que describir el diseño que nosotros queríamos y nos lo hacía en un momento. En este caso, pues nosotros tendríamos que elegir la opción web o la opción de aplicación y le tendríamos que describir la landing page que queramos. Pero yo ya tengo la prueba que hicimos en el vídeo anterior, que de hecho es esta de aquí. De hecho, nos generó también las imágenes y si os fijáis nos aparece este hombre que es mitad hombre, mitad X-Men. Fijaros bien en los ojos de este hombre. Me recuerda un poco al Cíclope de X-Men. Pero bueno, el caso es que aquí justamente tenemos nuestra landing page donde vamos a colocar el vídeo que hemos creado con el avatar. Y de esta forma, pues las personas que entren verán el vídeo. Como ya sabéis, un vídeo tiene mucho más porcentaje de clics que una foto o cualquier otro elemento y nos puede servir también para aumentar la tasa de conversión. Y luego finalmente tenemos un apartado donde aparece los artículos de blog. Esto lo podemos exportar de forma muy fácil. Simplemente hacemos clic en el diseño y luego le damos a Code, que también lo podríamos exportar a Figma, pero en este caso necesitamos el código. Copiamos todo el código y nos vamos a nuestro editor. Vale, perfecto. Ya estamos aquí delante de Visual Studio Code. He creado una carpeta, o sea, he creado un proyecto y ahora simplemente tendríamos que agregar un index HTML y copiar todo el código. Guardamos y ya tendríamos nuestra landing page. De hecho, si nos vamos al navegador, veremos que efectivamente ya tenemos nuestra landing page con nuestro amigo Cíclope de fondo de pantalla. Y aquí es donde iría nuestro vídeo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy fácil. Nos vamos a ir al código. Como veis, yo ya tengo el vídeo en la misma carpeta llamado videolanding.mp4, importante, y vamos a ir a agregar el vídeo. Aquí lo que vamos a hacer será borrar los botones que había y vamos a dejar el vídeo. Importante que tenga esto de controls y luego pues si lo quieres mutear pues lo muteas. Yo te recomiendo que si lo vas a agregar en una página web y se va a activar solo, o sea tienes el autoplay puesto, pues lo mutees, ¿de acuerdo? Si no tienes el autoplay puesto pues no hace falta que lo mutees y que se reproduzca en loop, o sea que se vaya reproduciendo una y otra vez, que en este caso pues me interesa que se vaya reproduciendo solo una y otra vez. Aquí en el SRC lo más importante es tener la ruta del vídeo. Como está alojado en la misma carpeta, pues simplemente accedemos a la carpeta o al directorio donde lo tengamos y seleccionamos el vídeo que queramos. Esto también podría ser una URL, ¿de acuerdo? Pero no en un vídeo de YouTube, que te veo. Y si tienes más preguntas te dejo un vídeo por aquí donde te explico cómo agregar un vídeo en tu página web. Entonces ya estaría. Vamos a ver cómo ha quedado. Muy bien, pues ya estamos delante de nuestra landing page, o mejor dicho, de la landing page de nuestro amigo el Cíclope, y si tiramos hacia abajo tendremos ya nuestro vídeo del avatar que hayamos creado. Vamos a escucharlo una vez más porque no tiene desperdicio. Y ya tendríamos un avatar creado que nos presenta nuestros servicios, nuestro producto o simplemente nos da la bienvenida, como es en este caso, y no hemos tenido que aparecer en el vídeo. Esto, vuelvo a repetir, es muy interesante agregarlo en páginas como landing page, o sea, en páginas de aterrizaje que sirvan para pues convertir al usuario o incluso en cualquier página transaccional. Normalmente este tipo de herramientas de inteligencia artificial las suelo comentar en mi otro canal de David Zamora, pero he considerado
considerado interesante hacer este tipo de proyecto porque puede ser muy útil a la hora de crear nuestras páginas web o nuestros diseños. ¿Cuántas veces has querido poner un vídeo pero no quieres salir tú en el vídeo, o simplemente los que hay de stock pues te parecen un poco cutrillos, o quieres personalizar completamente el mensaje? Pues en este caso, crearte un avatar, y ya has visto lo fácil que es. Incluso podemos crear un avatar con nuestra persona. Eso sí, si quieres esta funcionalidad te recomiendo que utilices un plan superior. Y lo dicho, si quieres probar esta herramienta de forma completamente gratuita, te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda que la gente de Acol me ha dicho que si creas un avatar y es de los mejores que han visto o de los más creativos, recibirás una cuenta Pro Max valorada en $120 al mes. Así que nada, si crees que tu avatar es el mejor, demuéstralo. Si te has quedado con alguna duda, recuerda que puedes dejármelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.